En la clase de hoy veremos dos conceptos importantes de la electroestática, que es la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Y los objetivos que planteé fueron trabajar con conceptos de física 1 y trasladarlo al estudio de la electroestática y comprender la relación que existe entre campo eléctrico, que es el tema que vimos en la clase pasada, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Bueno, los conceptos de física que retomaremos serán el concepto de energía, el concepto de trabajo, qué eran fuerzas conservativas y fuerzas disipativas, qué fuerza vimos en física 1 que era conservativa, qué establecía la ley de conservación de la energía y cuál era la definición de energía potencial y la definición de energía cinética. Retomemos los conceptos de trabajo y energía potencial para el campo gravitatorio. Cuando un cuerpo se hallaba en el campo gravitatorio, se asociaba a la posición que ocupaba y también dependiente de la masa del cuerpo, se le asociaba una energía potencial. Entonces esa energía potencial dependía del lugar que ocupaba en el campo gravitatorio y de la masa del cuerpo. Si ese cuerpo se desplazaba por el campo gravitatorio, la fuerza peso iba a estar realizando un trabajo sobre ese cuerpo. Y ese trabajo podía ser positivo o negativo. ¿Según qué? Según el sentido del desplazamiento y el sentido de la fuerza peso. Si estos sentidos coincidían, el trabajo era positivo. Y si eran opuestos, el trabajo era negativo. Nosotros teníamos una fórmula que se aplicaba a las fuerzas conservativas que decía que el trabajo para trasladar un cuerpo de A a B era igual a menos la variación de energía potencial entre los puntos A y B. Entonces, cuando nosotros analizamos el ejemplo de este gráfico, observamos que el cuerpo se estaría trasladando de A a B y tiene para trasladarse distintas trayectorias. En el caso de que fuera una fuerza conservativa, como era el caso del peso, no importaba qué trayectoria utilizara, sino lo único que nos importaba era el desplazamiento que había entre el punto A y el punto B. Entonces, si el trabajo era positivo, como es el caso del ejemplo, la variación de energía potencial es negativa. Esto significa que la variación de energía potencial disminuye, digamos, la variación o la energía potencial va disminuyendo a medida que se traslada de A a B. Bien. En el caso de que el trabajo fuera negativo, que sería el caso en que la pelota asciende o se aleja de la superficie de la Tierra, la energía potencial iba a aumentar porque nos iba a dar positivo. Bien. Como la fuerza electrostática también es una fuerza conservativa, nosotros podemos describir los fenómenos electrostáticos en función de la energía potencial eléctrica. Esto nos beneficia porque nos simplifica mucho los cálculos y las descripciones. ¿Qué pasa con el trabajo y la energía ahora sí en el campo eléctrico? Pasa lo mismo que en el campo gravitatorio. La diferencia es que nosotros no tenemos solo fuerzas atractivas como era la fuerza peso, sino que tenemos fuerzas atractivas y repulsivas. En este caso sería atractiva y en este caso sería repulsiva. Y luego, para decidir si sobre la carga de prueba el trabajo es positivo o es negativo, tendremos que ver el sentido del desplazamiento y el sentido de la fuerza del campo eléctrico. Otra cosa, eso hablando en términos de trabajo. Hablando en términos de energía, la carga eléctrica en un campo eléctrico también va a poseer o va a estar asociada a ella una energía potencial que va a depender de la posición que ocupa en el campo, pero en vez de la masa, la que tenga influencia como en el campo gravitatorio, también va a depender esa energía potencial de la cantidad de carga, de esa carga de prueba que yo estoy trasladando o que se está trasladando en el campo electrostático. Ahora sí volvamos a qué pasa cuando, por ejemplo, yo dejo en libertad esta carga de prueba positiva que se halla en la cercanía de una carga generadora positiva.
va a tratar de alejarse de la carga generadora y por lo tanto el desplazamiento y la fuerza del campo eléctrico van a tener el mismo sentido, produciéndose un trabajo por parte de la fuerza del campo eléctrico positivo y por lo tanto la energía potencial, la variación de energía potencial va a ser negativa, es decir que a medida que se aleje va a disminuir la energía potencial asociada a la carga campo, digamos, la relación carga-campo. En este caso, si yo dejo en libertad la carga de prueba positiva, va a tratar de acercarse a la carga negativa. También va a estar realizando un trabajo positivo y por lo tanto la variación de energía potencial va a ser negativa. Es decir, que cuando una carga positiva se acerca a la carga negativa por acción de la fuerza electrostática, su energía potencial disminuye. ¿Qué pasa con el trabajo y la energía potencial en el campo eléctrico si nosotros mediante una fuerza externa trasladamos a la carga de prueba desplazamos a la carga de prueba en sentido contrario al sentido de la fuerza electrostática o de la fuerza del campo? En los dos casos que se muestran ocurre esto. En el primer caso nosotros separamos cargas opuestas y en el segundo caso acercamos cargas de igual signo. Es decir que en este caso, que la fuerza del campo era atractiva, nosotros la estamos desplazando en sentido contrario y por lo tanto el trabajo realizado va a ser negativo y la variación de energía potencial positiva. Es decir que a medida que yo aleje cargas de igual signo, sobre las cargas se va a producir un aumento de la energía potencial. Y en el otro caso, que tengo cargas de igual signo en las que hay repulsión, cuando las acerque se va a producir un aumento en la energía potencial, porque el trabajo realizado por la fuerza del campo es negativo. Y por lo tanto la variación de energía potencial va a ser positiva. Acá la filmina refuerza la idea de mirar cuál es el sentido del desplazamiento y el sentido de la fuerza del campo para deducir qué signo va a tener la variación de energía potencial. Si el trabajo es positivo, la variación de energía potencial es negativa. Si el trabajo es negativo, la variación de energía potencial es positiva. Acá hay un gráfico en el que se representan cómo varía la energía potencial para cargas de igual signo y para cargas de distinto signo. Entonces, para cargas de igual signo, a medida que las aleje, la variación de energía potencial disminuye, y para cargas de signo opuesto, a medida que las acerque, la variación de energía potencial disminuye. Bueno, acá se presenta un problema que lo resolvimos en clase. Voy a hacer un pequeño comentario. Nosotros tenemos dos cargas negativas que primero están a 50 centímetros y luego son alejadas hasta que la distancia entre ellas es de 1 metro. Entonces, como se tratan de cargas negativas, la fuerza del campo acá es repulsiva. Y nosotros a su vez, o en este caso el campo, a su vez las está alejando. Entonces, la variación el trabajo realizado por la fuerza campo es positivo porque coincide con el desplazamiento. Por lo tanto, la variación de energía potencial es negativa, es decir, la energía potencial disminuye. Bien, el trabajo es positivo y la variación de energía potencial es negativa. En esta filmina se muestra el caso de un campo uniforme, que ya lo hemos visto, que se forma o que aparece cuando tenemos dos placas cargadas de distinto signo. Y en este caso se muestra nuevamente una carga de prueba positiva sobre la que está actuando una fuerza de campo neta dirigida hacia la placa negativa, y también se muestran las posibles trayectorias que podría haber seguido y que en este caso, cuando se acerque a la placa negativa, la energía potencial va a disminuir, porque el trabajo tiene el mismo sentido, el trabajo es positivo porque la fuerza campo coincide con el sentido de la fuerza campo coincide con el sentido del desplazamiento. El concepto de potencial eléctrico
me permite tener un valor que está definido según el lugar del espacio de ese campo eléctrico, ¿bien? Sin importar, y está definido para cada punto del campo eléctrico, sin importar la carga que yo tenga. En el caso de la energía potencial eléctrica, si yo tengo dos cargas que van a ocupar el mismo punto del espacio eléctrico, del campo eléctrico, pero una tiene el doble de carga que la otra, la carga que tiene el doble de carga va a tener el doble de energía potencial. Yo, haciendo el cálculo de la energía potencial dividida la carga de prueba, voy a estar obteniendo para el mismo punto siempre el mismo valor de potencial. ¿Bien? Es como si yo tuviera en el campo gravitatorio un mapa de nivel, de por ejemplo una montaña. Entonces yo teniendo el mapa de nivel me independizo de qué es lo que llevo en la mochila para escalar esa montaña. Bien, voy a saber las altitudes que hay en esa montaña. Y después, dependiendo de con lo que yo cargue la mochila, el trabajo para ir de un punto a otro de esa montaña va a implicar una variación de energía potencial. Lo mismo pasa con el potencial eléctrico. Yo, definiendo el mapa de potencial eléctrico, voy a tener gráficos como los que se muestran para cargas puntuales, en un caso positiva y en un caso una positiva y una negativa, es decir, un dipolo. Y lo que obtengo es un mapa del potencial eléctrico, ¿bien? Sin importarme la carga eléctrica que yo esté trasladando. Entonces, en función después de la carga que yo traslade, voy a obtener una variación de energía potencial específica para esa carga. Bueno, en esta filmina se resume lo del concepto de potencial eléctrico y un poco se define el potencial eléctrico para un punto. Entonces se lo define como el trabajo para trasladar la unidad de carga desde el infinito hasta ese punto. O se puede decir también la energía potencial por unidad de carga en ese punto. En el infinito se considera que el potencial es cero. Por eso se habla de trasladar la unidad de carga desde el infinito hasta ese punto, porque haciendo entonces potencial en ese punto menos cero, me va a dar obviamente el potencial en el punto. Depende solo de la distribución de carga fuente, el potencial eléctrico, y tiene un valor en cada uno de los puntos del campo eléctrico. Es lo que les dije antes. Es escalar y una cosa importante es en las unidades que se mide, que es el voltio, y que se lo puede desdoblar a la unidad, en unidad de energía o de trabajo por unidad, sobre unidad de carga. ¿Bien? Es coherente con la definición que decíamos que era energía por unidad de carga o trabajo realizado por unidad de carga, trabajo para ir desde el infinito hasta el punto por unidad de carga. Bueno, y la otra cuestión que ya habíamos también mencionado es que los cálculos que implica utilizar potencial eléctrico simplifican todas las cuestiones de este tema de electroestática en física. A partir de la definición de diferencia de potencial, podemos obtener una fórmula que me permita calcular la variación de energía potencial. Y entonces se corresponde a la carga que se traslada de un punto a otro por la variación de energía potencial entre esos puntos. Que era más o menos lo que les venía explicando. Entonces, si nosotros tenemos un mapa de potenciales en el espacio del campo eléctrico y sabemos la diferencia de potencial entre dos puntos, recién cuando lo multipliquemos por la carga vamos a tener la variación de energía potencial asociada a trasladar esa carga de un punto a otro. Pero, ¿qué es lo importante de esta filmina? Es la definición de una unidad de energía que es el electrón volts. ¿De dónde surge esta otra unidad de energía? De aplicar esta fórmula, pero para el caso de una carga igual a la que posee un electrón y una diferencia de potencial de 1 voltio. De esta forma decimos que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joule, o equivale a eso.
¿De dónde sale? Les vuelvo a repetir, de la carga de un electrón y de una diferencia de potencial de 1 voltio, que multiplicados me dan como resultado este número con una unidad igual al joule, y así obtengo la equivalencia. En general, como es una unidad muy pequeña, se usan múltiplos de dicha unidad y seguramente la van a usar o la han usado en las materias de energía. Analicemos este ejemplo que dice: dos puntos A y B se ubican dentro de una región en la que hay un campo eléctrico. ¿Cómo describiría la diferencia de potencial B menos A? ¿Positiva, negativa o cero? Entonces, cuando miramos la representación gráfica, vemos que tenemos un campo más intenso en la zona A que en la zona B, con un sentido de A hacia B. Una de las formas de analizarlo sería pensar qué sentido tiene la fuerza campo, que coincide justo con el sentido del campo, del vector campo, y qué sentido tiene el desplazamiento. Cuando analizamos esto, vemos que los sentidos coinciden, entonces correspondería a un trabajo positivo y a una variación de energía potencial negativa. Y por lo tanto, si analizamos esa variación de energía potencial negativa por unidad de carga, tendremos una diferencia de potencial también negativa. Esa sería una forma de analizarlo. La otra forma de analizarlo es pensar que en esta zona hay una carga generadora positiva. ¿Por qué? Porque vemos que las líneas de campo son salientes a esa carga o esa posible fuente. Y también vemos que a medida que nos alejamos de esa carga generadora, la intensidad del campo disminuye, como que coincide mucho como para el caso de carga puntual positiva. Y habíamos visto un gráfico en el que a medida que nos alejábamos de las cargas generadoras positivas, la variación de energía potencial disminuía. Bien, es decir, que en este caso, para ir de A a B, nosotros tenemos una variación de potencial negativa. La segunda pregunta dice: ¿cómo describiría el cambio de energía potencial del sistema carga-campo para este proceso? Y acá antes, que me olvidé de leerlo, dice si se coloca una carga negativa en A y luego se la mueve en B. Entonces, en el caso anterior, nosotros solamente veíamos la variación de potencial entre dos puntos, ¿bien? Sin importarnos la carga. Porque si ya nos importa la carga, estamos hablando no de potencial, sino que de energía potencial, porque es trabajo para trasladar esa carga del punto A al punto B. El otro era trabajo por unidad de carga. Bien, entonces, teniendo en cuenta que esa carga ahora es negativa, si nosotros la trasladamos de A a B, lo que estamos haciendo es incrementando la energía potencial de esa carga. Ya lo podemos ver matemáticamente primero porque la variación de potencial nos dio negativa, la carga negativa, entonces la variación de energía potencial nos va a dar positiva. La podemos ver así, y si no, viéndola como que acá hay una carga generadora positiva, al estar alejándola, nosotros lo que estamos haciendo es incrementando la energía potencial. En esta otra filmina se muestra el caso particular de los valores de campo, cómo varían los valores de campo y cómo varían los valores de potencial para el caso de una esfera cargada, una esfera conductora cargada en equilibrio electrostático. Si recordamos, cuando un conductor estaba cargado y en equilibrio electrostático, lo que ocurría era que las cargas se desplazaban de manera que el campo eléctrico en el interior era cero. Y eso es lo que se representa en este gráfico. En el interior, campo eléctrico cero, y en el exterior tiene un máximo en la superficie, que es en donde están las cargas, y se va disminuyendo el valor del campo eléctrico a medida que me alejo de esta esfera conductora. Si analizo entonces el voltaje, voy a tener la idea de decir que dentro el potencial, o voltaje, es cero. Pero si el voltaje fuera cero y tuviera un máximo en la parte exterior, estamos teniendo una diferencia de potencial. Y si tuviéramos una diferencia de potencial, las cargas tendrían una fuerza impulsora para estar movilizándose, porque habría un desnivel, ¿bien?
Entonces, para trasladar la situación esta y analizar el voltaje que hay en cada punto para esta distribución de carga, nosotros tenemos que decir sí o sí que dentro de la esfera conductora el potencial es el mismo que en la superficie. Y a partir de ahí el potencial disminuye, bien, a medida que me alejo de esta esfera cargada. Si hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes, pero considerando que acá está la esfera conductora, también vamos a poder contestar o obtener las mismas respuestas que anteriormente. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que nos alejamos de la esfera conductora cargada positivamente, el potencial disminuye, entonces la diferencia de potencial nos va a dar negativa. Y si tenemos una carga positiva, lo que vamos a estar haciendo es incrementando su energía potencial porque vamos a estar tratando de alejar esa carga negativa de una distribución de cargas positivas. Hay un caso particular de campo uniforme, pero más allá de este caso particular de campo uniforme, me interesaba que, porque uno de los objetivos es vincular potencial con campo eléctrico. Entonces, la fórmula que vincula diferencia de potencial con campo eléctrico es esta que se muestra, que el campo eléctrico por el desplazamiento, la integral de esto por el desplazamiento del campo eléctrico por el diferencial de desplazamiento, me tiene que dar igual a esta variación de potencial. ¿De dónde sale esto? Si nosotros recordamos que la variación de potencial es el trabajo por unidad de carga, y a su vez que el trabajo es la fuerza electrostática por distancia dividido la carga, y si nosotros dividimos fuerza por carga, que es una de las magnitudes que nos apareció al desdoblar trabajo, eso lo podemos reemplazar por campo eléctrico, porque fuerza por unidad de carga era campo eléctrico. Entonces nos queda campo eléctrico por desplazamiento. De ahí es que surge esta ecuación que me va a permitir calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, pero ahora en función del campo eléctrico. Y bueno, en esta filmina en realidad se utiliza el análisis del caso para un campo eléctrico uniforme, en el que el campo es constante y por lo tanto se lo puede extraer de la integral y visualizar que la variación de potencial en un campo eléctrico uniforme es directamente proporcional de la distancia entre los puntos en ese campo. El campo siempre tiene el mismo valor y lo que va a ir variando va a ser la distancia entre dos puntos en ese campo. ¿Bien? Las superficies equipotenciales son superficies imaginarias que nosotros definimos en el campo eléctrico y que la característica que poseen es que están formadas por todos los puntos que tienen igual potencial en ese campo eléctrico. ¿Esto qué implicancia tiene? Que si nosotros movilizamos una carga de prueba sobre esa superficie equipotencial, la variación de energía potencial que sufre esa carga de prueba va a ser cero. ¿Por qué? Porque si pensamos en esta fórmula de que variación de energía potencial es igual a la carga que se traslada a la carga de prueba por la variación de voltaje o la variación de potencial entre dos puntos, y sabemos que no hay una diferencia de potencial entre los puntos de la superficie equipotencial porque son todos iguales, estamos restando dos voltajes del mismo valor, me va a dar 0, entonces al multiplicarlo por la carga de prueba, la variación de energía potencial me va a dar 0. Otra forma de visualizarlo es que al no haber diferencia de potencial, no haber diferencia de nivel en el campo gravitatorio, no va a haber por parte del campo un trabajo sobre esa carga eléctrica. ¿Bien? En esta filmina se muestran ejemplos de superficies equipotenciales. En el caso de una carga puntual, acá sería positiva la carga puntual, nosotros tenemos que las superficies equipotenciales son esferas concéntricas y que a medida que yo me alejo de la carga generadora, tengo potenciales cada vez más bajos, ¿ven?
Si tengo un dipolo eléctrico, bueno, tiene esta forma, y si tengo dos cargas positivas, esta forma. Fíjense acá, en el caso del dipolo, que tenemos una superficie equipotencial que tiene un voltaje cero, ¿bien? Y en las otras, en la cercanía de la carga negativa, hablamos de potenciales negativos, y en las cercanías de la carga positiva, potenciales positivos, ¿bien? En el caso que tenemos dos esferas de distinto radio, hechas de material conductor, una cargada, otra descargada inicialmente, y que las conectamos a través de un conductor, ocurre el fenómeno que las cargas que tiene la esfera cargada son compartidas a la que estaba descargada inicialmente. ¿Hasta cuánto se da esa compartición? Hasta que los potenciales entre ellas se igualan. Esto es lógico, ¿por qué? Porque nosotros hasta el momento estamos hablando de que si hay una diferencia de potencial, va a haber una, digamos, fuerza impulsora que va a movilizar las cargas en el campo eléctrico. Haciendo deducciones matemáticas a partir de esta igualdad de potenciales, se llega a la conclusión que la distribución de cargas entre ambas esferas va a ser tal que va a ser directamente proporcional a los radios de cada una de esas esferas. Es decir, que la esfera de mayor radio va a tener una mayor cantidad de carga. ¿Bien? Y la otra deducción a la que se llega matemáticamente es que el campo eléctrico es inversamente proporcional a los radios, es decir, que la esfera de menor radio va a presentar o va a producir un campo eléctrico más intenso. Esto es lo que se llama poder de las puntas y se aplica para la fabricación de los pararrayos. También este fenómeno de conectar una esfera de mayor diámetro a otra de menor diámetro está relacionado con lo que hacemos nosotros cuando conectamos a tierra un conductor eléctrico y que esté cargado. La interpretación de lo que significa conectar a tierra un conductor que presente cargas lo van a tener que buscar ustedes como tarea.